Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Vamos a repasar una nueva información en la que vamos a encontrarnos con varias cosas. Me gustaría que prestaran especial atención en un video que les voy a colocar sobre el final de este en concreto, en el que vamos a escuchar a un culé que me pareció con una reflexión bastante brillante, la verdad. Me pareció muy interesante. Y bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque viene bastante cargadito. Vamos a colocar una cosa aquí muy interesante que les quiero colocar. Y bueno, teniendo en cuenta que la noticia está un poco quieta con respecto a varias cosas, me gustaría que hiciéramos varias reflexiones por acá. Quiero que empecemos hablando, muchachos, porque el juez ha denegado nuevamente la cautelar al Fútbol Club Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Y bueno, es que parece que se le complica todo a los Negreira Boys. Le quedan menos de 24 horas para ejercer todo esto por unas cuestiones que ya todos entendemos, ¿no? Y es bastante llamativo porque, bueno, lo de esta gente es que es un desastre absoluto y total. Es un drama con todas las de la ley. No encuentro otra palabra más que drama. Creo que les viene como anillo al dedo lo de esta gentuza. Por supuesto, aquí van a empezar a hablarnos de Florentino, de Tebas, de no sé qué. Igual, yo no voy a decirles nada porque tengo clarísimo que el día de mañana, maravillosamente, la Liga de Tebas va a permitir al Barça hacer el movimiento que necesita. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero lo de la humillación, que tengan que hacerlo todo hasta última hora y que incluso Dani Olmo te haya colocado una cláusula de liberación porque dudaba de un Fútbol Club Barcelona. Yo creo que esa humillación no se las va a quitar absolutamente nadie. Y me pareció un buen tiempo para hacer una pequeña reflexión que la quería hacer yo, pero me encontré este tweet y le voy a dar un poquito de publicidad, aunque debería darme publicidad a mí, ¿no? Por la cantidad de seguidores que tiene este hombre. Dice, decía que el Madrid nunca ganó una Champions con él, se ha comido ya 2 en 3 años. Abrazó un maniquí de Messi, prometió que se quedaría, se fue. Le pillaron sobornando a los árbitros y no se le ocurrió otra cosa que decir que eran informes. Prometió volver al Camp Nou en diciembre, jajaja. Cada mercado pasando las putas para poder inscribir. Vendió medio patrimonio del club para traer a Ferran Torres y Lewandowski con 37 años. Cada verano engañando a sus borregos con Nico Williams, Kimmich, Bernardo Silva, etcétera, para no traer absolutamente nada. Don Joan Laporta, director de Buffets. Y sale, bueno, una foto bastante editada, aunque no me extrañaría que Laporta terminara así muy pronto, sobre todo porque me imagino que el estrés que le debe cargar a día de hoy debe ser absolutamente brutal y total. Pero yo puedo llegar a entender todo por muchísimas razones, muchachos. Y una de esas razones, ¿saben cuál es? Es muy sencilla para mí. Entender que a los Negreira Boys les han estado engañando personajes como lo que vamos a ver en breve, con cosas como lo que vamos a ver en breve. Quiero que presten mucha atención a este clip. Se decía que el nuevo estadio se inauguraría en noviembre, que iríamos. En noviembre no vamos a ir ni en diciembre ni en enero. Te lo adelanto. En diciembre. En diciembre Yo te lo adelanto. Vale, te lo adelanto. Esto queda grabado. Veremos si en diciembre volvemos al Camp Nou. Se decía que el nuevo estadio se inauguraría en ya te digo yo que va a ser en diciembre. Pues en diciembre lo único que va a hacer Laporta es engordar, y no precisamente las cifras. Es sencillamente maravilloso porque, como les decía, cuando empezó esto de las obras del Camp Nou, hubo un youtuber del Barça que aquí en este canal hemos repasado en reiteradas oportunidades, que fue y se atrevió a decirle a sus amigos, a sus seguidores, que el Camp Nou llevaba 4 meses de adelanto en las obras, cuando llevaba más o menos eso, 2 meses, yo qué sé cuánto era. Es que es sencillamente maravilloso. Esta gente ha estado durante meses, años, décadas mintiéndoles a una cantidad de personas que, a ver, yo puedo llegar a entender que en principio es como que sale Florentino mañana y dice, a ver, muchachos, vamos a fichar a Haaland ahorita en invierno. Uno tiene, como quien dice, el beneficio de la duda. Laporta tenía un año para decir, bueno, sí, tenemos el beneficio de la duda, porque no tengo por qué no creerte, ¿no? Pero ya que te sigan engañando como un imbécil y como un imbécil, es que me llama mucho la atención. Y encima llega la parte de la negación, de decir, no, es que los madridistas hacen esto porque odian a Laporta, porque no quiere que nos vaya bien, y si se va a Laporta nos va a ir muy mal. Es que me parece sencillamente maravilloso. Lo de esta gente es impresionante, y de verdad creen que uno dice las cosas porque quiere que Laporta se vaya. Todo lo contrario. Larga vida a Joan Laporta, a Deco, a Negreira, a toda esta gente, porque es que la maldición que le ha caído a esta gente, o sea, es que es para ponerlo en los libros absolutamente maravillosos. Chicos, vamos a colocar aquí lo que les estaba diciendo porque me parece sencillamente
divino lo que ha hecho este hombre. Y estoy seguro que a este hombre le estará cayendo la mundial, le estarán llamando de traidor y un montón de cosas. De hecho, él en su video lo va a decir, que le ha caído todo tipo de hate y es especialmente maravilloso. Vamos a colocarles porque me parece increíble. Pau Cubarsí y Marc Casadó me parecen jugadores normalitos. Por este comentario muchos culés me critican y muchos me preguntan por qué no confío en jugadores como estos del Barcelona. Y mi respuesta es la siguiente. Mi problema no es con Cubarsí o con Casadó. Mi problema es con la afición culé. ¿Cómo voy a confiar en la afición que hace un tiempo nos contó que Boyan era la nueva estrella del fútbol y solo duró 3 partidos? Nos dijeron que Riqui Puig era una estrella a la altura de Xavi e Iniesta y a los 24 años ya estaba jugando en la MLS. Nos pintaron a Eric García, a Mingueza o a Bartra como los nuevos Puyol y Piqué y todos sabemos lo que dan. Nos contaron que Munir, Montoya, Abde, Ilay Moriba, Cristian Tello, Rafinha Alcántara, Carles Aleñá, Carles Pérez, Muniesa, Oriol Busquets, Deulofeu, Ansu Fati o Adama Traoré, entre otros, eran jugadores generacionales y que serían los mejores del mundo, que eran el futuro del fútbol, y todos han quedado en nada. Repito, en quien realmente no confío es en el aficionado culé que año tras año nos intenta colar estas nuevas estrellas del fútbol como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Y ya sabemos cómo ha terminado la historia de todos y cada uno de ellos. Si estos fueron jugadores de otro equipo u otra cantera, de ellos ni se hablara. Pero como que son del Barcelona, hay que echar la maquinaria propagandística a andar. La realidad es que son jugadores que juegan a día de hoy en el Barça por los problemas económicos del club, no por el gran talento que tienen. Lo que pasa que al tener tan poco hay que agarrarse a cualquier cosa. Es que me parece sencillamente maravilloso, muchachos. No encuentro otra explicación que maravillosos. Es maravilloso lo que acabamos de escuchar. Y repito, está probablemente este hombre a día de hoy siendo atropellado por la cantidad de borregos que de alguna u otra manera representan a esta institución. Pero lo que ha hecho este hombre es un ejercicio de sinceridad, de sobre todo de no engañarse a sí mismo, porque es algo que yo les decía. Y si repasan mis videos anteriores, les digo, a ver, este Barça no es ninguna maravilla. Tiene varios futbolistas que hace que se vean todos muchísimo más guapos. ¿A cuántas veces hemos visto a Cubarsí hacer el ridículo en lo que lleva jugando en primera división? Que va a mejorar seguramente. Es un chico muy joven, pero de que es una superestrella, me cuesta creerlo. Y el hecho de que Rafinha haya empezado la temporada como un tiro, se mezcló con un Lewandowski también demoledor. Y después de todo eso, mezclándolo, juntándolo también, muchachos, con una persona como esta, como Lamine Yamal, que para mí sí es diferencial, pues obviamente los resultados iban a terminar siendo bastante llamativos. No en vano, el declive de Rafinha o el mal momento de Rafinha, el mal momento de Lewandowski, las ausencias de Lamine Yamal han hecho ver al Barça como un equipo de que estaría peleando por el descenso. Por eso me parece tan importante esto. Y mira que ayer también les mostraba un video donde les decía, ojalá no salgan más culés como esto. Les mostraba Spider Culé y el otro señor que se llama, creo que Guijarro, porque tendríamos un grave problema. Si esta gente se empieza a dar cuenta del relato consumidor en el que están envueltos semana tras semana, año tras año, probablemente dejarían de ser tan ridículos y probablemente tendríamos un problema, porque sería recuperar al Barça en todas todo lo que conlleva recuperarse, y eso sí sería un problema. Mientras tanto, pues a seguir disfrutando de los ridículos que son en líneas generales. Nada, chicos, voy a dejarte que este video, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.